Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast. Nuestro invitado de hoy, Luis Alfonso Vázquez, es un experto en consolidación y presupuestación financiera y precisamente sobre estos temas vamos a conversar hoy con él. Buenos días, Luis Alfonso, y bienvenido a nuestro podcast. Hola, buenos días. Luis Alfonso, si te parece, entramos directamente ya en materia. ¿Qué es consolidación? ¿Qué es consolidación financiera? Bueno, pues consolidar, hacer una consolidación financiera significa obtener información financiera de un grupo de empresas a partir de la información financiera individual de las empresas individuales que conforman ese grupo. Así dicho, en resumen, a grosso modo, sería sumar los datos financieros de las empresas individuales para obtener esa información financiera consolidada y también restar algunas cosas. Dicho en resumen, es como sumar y restar. Sumar los estados financieros individuales de las empresas y eliminar algunos datos que, debido a que se han sumado los datos financieros individuales, pues hay que eliminar algunas cosas, algunos datos financieros que están duplicados, digamos. Eso es en resumen lo que sería hacer una consolidación financiera para un grupo de empresas. Y a tu juicio, Luis Alfonso, ¿cuál crees que es el camino a seguir para un exitoso proceso de consolidación? Bueno, pues como casi todas las cosas en la vida, es conveniente seguir un método. Hay que seguir un método, el método debe ser riguroso. ¿Esto qué significa? Pues debe tener unos pasos definidos y un orden establecido que siempre se debe seguir. Normalmente los pasos siempre son los mismos. Como estamos hablando de obtener la información financiera a partir de un grupo, a partir de la información financiera de empresas individuales que conforman ese grupo, digamos que hay un primer nivel a nivel de empresa individual, en donde se obtienen los datos financieros de esas empresas individuales, un segundo nivel a nivel de grupo, donde se hacen los ajustes necesarios, digamos, en resumen, para obtener ese consolidado, y un tercer nivel en donde se analizan los datos de ese financiero, los datos financieros de esa consolidación. También es importante que haya una buena coordinación entre departamentos y que en todo el área económica administrativa del grupo de empresas del que estamos hablando, del que estamos haciendo el consolidado, se tenga siempre en cuenta el área de consolidación financiera. Es decir, que cualquier decisión que afecte a la organización del área económica administrativa del grupo, digamos que los responsables o el departamento responsable de consolidación tenga algo que decir, aporte su visión de tal modo que no se tome ninguna decisión en el área económico-administrativa del grupo que pueda afectar negativamente a la elaboración de ese consolidado, de esas cuentas anuales consolidadas. ¿Y las dificultades? A tu juicio, ¿cuáles son las principales dificultades en procesos de elaboración de consolidación? Pues bueno, normalmente las principales dificultades suelen ser, en primer lugar, como estamos hablando de que partimos de los datos financieros de individuales de empresas individuales, el principal problema que solemos tener en este área es problemas con las cargas de esos datos financieros en la herramienta de consolidación que estemos hablando. ¿Qué puede pasar? Pues directamente que no se carguen datos, porque haya algún problema de conexión con la fuente de datos externas a la herramienta de consolidación, o que carguen esos datos, que principalmente suelen ser los estados financieros individuales, balance y cuenta de resultados, que carguen, por ejemplo, descuadrados, porque haya algún problema con alguna cuenta contable que no esté creada en la herramienta de consolidación. Es decir, algún tipo de problema de carga de esos datos individuales en la herramienta de consolidación. Otro problema que también, otra dificultad que nos solemos encontrar en los procesos de elaboración de un consolidado son lo que se llama diferencias intercompany. Normalmente en el consolidado tiene que haber una serie de saldos financieros que sean, digamos, espejos unos de otros. Por ejemplo, pues el saldo de clientes de cuentas a cobrar con el saldo homólogo espejo de proveedores de cuentas a pagar. Muchas veces lo que nos encontramos, como estamos hablando de diferentes empresas dentro de un mismo grupo, es que entre esos saldos que deberían coincidir existen unas diferencias
que pueden llegar a ser muy importantes y esto puede ocasionar incluso salvedades en un proceso de auditoría financiera de ese consolidado. Ahora veremos más adelante cómo se resuelven. También problemas que nos solemos encontrar, otro típico, pues problemas de homogeneización. Al ser diferentes empresas, puede haber empresas que en el área económica administrativa esté organizado de un modo y otras empresas dentro del mismo grupo que esté organizado de otro modo. Por ejemplo, que contabilicen las cosas de manera diferente. Por ejemplo, que amorticen los activos fijos con diferentes criterios. Bueno, pues esto puede crear problemas de homogeneización a la hora de obtener los datos financieros del grupo, del consolidado. Esto se debería resolver con ajustes de homogeneización a nivel de grupo. ¿Qué más problemas nos podemos encontrar? Problemas con los tipos de cambio de las diferentes monedas. Estamos hablando en todo momento que son grupos, normalmente nos podemos encontrar incluso grupos multinacionales con diferentes empresas en diferentes países y pueden utilizar diferentes monedas. ¿Qué ocurre? Que al obtener datos financieros de un grupo, claro, eso se tiene que obtener en una sola moneda, no en diferentes. Normalmente suele ser en la moneda del grupo. Esto lo que implica es se necesita utilizar una serie de tipos de cambio y puede dar lugar a diferencias de tipo de cambio que pueden ocasionar problemas. Normalmente lo típico es que se utilice los tipos de cambio de cierre para cuentas de balance, tipos de cambio medio para cuentas de resultados y tipos de cambio históricos para cuentas de fondos propios. Este último tema de los tipos de cambio históricos puede dar problemas, sobre todo a la hora de hacer un cuadre de fondos propios en el consolidado, porque son tipos de cambio que, como su propio nombre indica, son históricos, siempre deben ser iguales y esto puede ocasionar problemas. Luis Alfonso, has mencionado herramientas de consolidación. ¿Qué ventajas tiene el utilizar una herramienta como, por ejemplo, InfoDPM para la consolidación? Bueno, pues la principal ventaja es la automatización del proceso. Por ejemplo, hemos hablado de problemas con las cargas individuales. Bueno, pues la ventaja de utilizar una herramienta como InfoDPM para elaborar el consolidado, para hacer las cuentas anuales consolidadas, es que esas cargas individuales, es decir, ese traslado de datos de una fuente de datos externa, ya sea de los diferentes RPs que tenga en cada una de las compañías del grupo o incluso de ficheros planos, de ficheros Excel, esa carga de esos datos financieros individuales a la herramienta de consolidación con una herramienta como InfoDPM se va a realizar de una manera automática. Vamos, dicho en palabras sencillas, va a ser apretar un botón y, bueno, pues en proyectos que nos estamos encontrando con empresas grandes, industriales, con muchos datos, eso puede durar pues 1 o 2 minutos, o sea que es un proceso bastante automático. Otro proceso o otra automatización que aportan estas herramientas es a la hora de lanzar el propio proceso de consolidación. Esto va a ser también apretar un botón, es decir, con apretar un botón, digamos que se van a realizar todas las eliminaciones automáticas y también las eliminaciones customizadas o personalizadas de cada uno de los grupos que estemos consolidando de una manera automática sin que tengamos que hacer nada. Las típicas eliminaciones, eliminación de inversión fondos propios, eliminaciones intercompany, etcétera. Más ventajas que aporta todo esto que he hablado hasta ahora sería una sola ventaja. Otra ventaja que aporta, por ejemplo, para solucionar el problema de las diferencias intercompany que comentaba previamente, la solución estándar de InfoDPM aporta una serie de reportes a través de los cuales o con los cuales se puede analizar en detalle esas diferencias intercompany, de tal modo que te diga las cuentas contables en las que aparecen esas diferencias intercompany y podamos elaborar un reporte que, por ejemplo, podamos mandar a diferentes filiales o diferentes empresas que conforman el grupo y por las cuales han surgido esas diferencias para que analicen esas diferencias y, en su caso, pues ajustar o aplicar a contabilizar cualquier tipo de ajuste contable que se necesite.
Más ventajas, bueno, pues InfoDPM es una herramienta que te permite trabajar en entornos amigables, en entorno web y en entorno Excel, que hace bastante sencilla la elaboración del consolidado. En general, todo esto que estamos hablando redunda en una reducción en los tiempos de elaboración del consolidado, de tal modo que sean procesos sencillos y que las empresas o los departamentos de consolidación o de control de gestión o financieros tengan más tiempo para analizar esos datos esos datos del propio consolidado, de las cuentas anuales consolidadas. Más ventajas que aportan esta herramienta InfoDPM, te da precisión en el dato, es decir, ¿esto qué significa? Que todos los datos que contenga el consolidado, la información financiera consolidada, vamos a tener una total trazabilidad de tal modo que podamos llegar al origen del dato, es decir, que sepamos si un dato, un saldo final que está dentro del consolidado, de los estados financieros consolidados, provenga, ¿de dónde provenga? Provenga de un ajuste, de una eliminación automática, de un ajuste manual, de una carga propiamente dicha de un dato financiero individual, de un estado financiero individual de una empresa, etcétera. Es decir, que vamos a tener la total trazabilidad del dato. Además, este dato es lo que llamamos que va a ser una única verdad. ¿Esto qué significa? Que, bueno, pues todas las empresas o todos los departamentos financieros de las empresas individuales que conforman el grupo van a acceder al mismo dato. No va a haber diferencias en los datos, que una empresa diga que pues, el saldo de una cuenta contable sea uno y otras digan que sea otro. Va a ser siempre el mismo dato. Y por último, una ventaja importante que aportan herramientas de este tipo como InfoDPM es que te permite utilizar diferentes normativas contables, diferentes GAPs. Una vez más, como hablamos de diferentes empresas individuales que conforman un grupo, cada una de ellas puede utilizar una normativa contable diferente. Pues la normativa de Estados Unidos, la normativa aquí en Europa IFRS o normativas contables de cualquier país. InfoDPM te permite una adaptación total a cualquier tipo de normativa contable a través de la customización de cualquier tipo de ajuste que se necesite para homogeneizar esas diferentes normativas contables. Luis Alfonso, hablando de InfoDPM, ¿qué diferencias, qué ventajas tiene con respecto a otras herramientas de mercado? Bueno, InfoDPM bueno, pues, está dentro del suite de aplicaciones de Infor, permite realizar presupuestación y consolidación, tiene diferentes módulos dependiendo de las necesidades del cliente. Se pueden adquirir de manera conjunta o de manera independiente, si necesitas solo hacer consolidación por consolidación, si necesitas hacer presupuestación por presupuestación, si necesitas solo hacer presupuestación, por ejemplo, solo de una parte del área económica financiera de la empresa, por ejemplo, del área de recursos humanos, saber cuál va a ser el presupuesto de gastos de personal te lo permite. Y luego, además, está dentro del suite de aplicaciones de Infor OS, dentro de todo el mundo Infor, que permite una conexión total entre cualquier tipo de aplicación del fabricante Infor. Adicionalmente, Infor es un fabricante de software con una reconocida experiencia dentro del mundo del software en general y en concreto de estas herramientas dedicadas a consolidación y presupuestación. En concreto, esta herramienta está instalada en 80 países aproximadamente, con más de 4.500 clientes actualmente y traducida a unos 20 idiomas actualmente. Y ¿cuánto tardamos en implantar una herramienta como InfoDPM? Bueno, esto depende un poco de varios factores, por ejemplo, del número de empresas que conformen el grupo, que lo hace más complejo o menos complejo, dependiendo, según va creciendo el número de empresas. También depende un poco de la propia dificultad del consolidado. Hay consolidados que técnicamente son más difíciles, bueno, pues puede tener
el tema de la problemática de diferentes monedas que hablaba antes, porque haya pues, sea un grupo multinacional con empresas de diferentes países. Bueno, pueden darse diversas circunstancias que hagan el grupo y el propio consolidado más difícil o menos difícil, pero nosotros nos estamos encontrando, por poner un ejemplo, en proyectos de un consolidado de una dificultad media y con un nivel de empresa, con un número de empresas de unas 20 empresas, pues en 3 meses podríamos tener implantada la herramienta una herramienta como InfoBPM sin ningún tipo de problema. Y ya una última pregunta para cerrar el podcast de hoy. ¿Por qué utilizar los servicios de una empresa como Semantic System para la implantación de una herramienta como InfoBPM? Bueno, Semantic System, el valor añadido que aporta es que tenemos un equipo de consultores multidisciplinar. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que está compuesto por consultores tanto en el área funcional como en el área técnica, como en el área de business intelligence, de conexión entre diferentes sistemas, diferentes ERPs o fuentes de datos externas, o, como digo, consultores técnicos para solucionar cualquier tipo de problema relacionado con sistemas, con la infraestructura del hardware. Apoyamos a los clientes en recomendar qué infraestructura de hardware se necesita para la implantación de este tipo de herramientas y, por supuesto, también un equipo importante de consultores en el área funcional que apoyan al cliente en la consultoría funcional, la consultoría propiamente dicha, la financiera, con cualquier tipo de problemática financiera, administrativa o contable que puedas tener a la hora de realizar un consolidado o un presupuesto. Todos ellos consultores con una amplia y dilatada experiencia en el mundo de la consultoría. Pues Luis Alfonso, pues ya prácticamente hemos concluido el podcast. Nada más que despedirte y darte las gracias por tu tiempo y por haber compartido todos tus conocimientos en el mundo de la consolidación con nosotros. Muchísimas gracias, Muy Luis bien. Alfonso. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.